De 2017 a la fecha han sido asesinados 2.083 integrantes de instituciones de seguridad. Esto significa que prácticamente todos los días hay el asesinato de un policía en México. Esto es parte de la investigación que ha hecho al respecto nuestro amigo Daniel Gómez Tagle, quien es investigador especializado, consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. Vamos a platicar con él al respecto porque hay pues muchos datos pues aterradores de lo que enfrentan los policías en la realización de su trabajo en México. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Pascal, muy buen día. Saludos a todo el auditorio. Me llama también la atención que pues casi la mitad, ¿no? Creo que el 40% de quienes son asesinados, policías que son asesinados, les ocurre esto cuando están de descanso, cuando están francos. Sí, el promedio nacional, al menos en los registros hemerográficos que utilizo para el estudio, al menos un 39.6 se han clasificado como francos. Es decir, 4 de cada 10 policías son asesinados en su día libre. Y Bueno, esto es gravísimo porque hablamos de un ciudadano claro, que es claro. asesinado por su función. De hecho, acabamos de ver, y qué bueno que no terminó mal este tema, bueno, no terminó por lo menos con una pérdida de vida, pues cómo fueron secuestradas dos integrantes del ejército mexicano cuando estaban de vacaciones en Puerto Vallarta, ¿no? Sí, exactamente. Afortunadamente fueron liberadas, pero algo que me ha llamado la atención y no sé, los medios no cubren de la misma manera el tema de los soldados fuera de servicio, pero sí me he dado cuenta que sí hay casos de soldados en la misma situación, que al ser asesinados fuera de servicio no son reportados oficialmente. Ujú. De momento la cifra no da para el análisis, pero al parecer existe esa tendencia también y me parece importante visualizar el tema, ¿no? Los soldados pues Sin duda. también sufren un riesgo. Oye, y comentaba yo, pues el día que se dio el secuestro, afortunadamente el mismo día que fueron secuestradas aparecieron con vida, pero comentaba yo al día siguiente pues me llama mucho la atención cómo pudieron saber los criminales que esas dos personas, que supongo iban de civil, porque además estaban en un destino de playa, pues cómo pudieron saber que eran integrantes del ejército mexicano. Bueno, al menos en el registro del proyecto Azul Cobalto, a partir de las notas periodísticas, he logrado identificar por lo menos 180 casos de policías asesinados dentro de su domicilio o en las inmediaciones de su domicilio. Ujú. Y otro un número también que me llama la atención, 55 asesinados entre el domicilio y la base. A los policías y a los servidores públicos encargados de la seguridad, el crimen organizado los tiene identificados, dónde viven, a qué horas entran a trabajar y a qué horas salen del trabajo. Es gravísimo, Esto gravísimo. son datos que no son extraordinarios, que cada Ujú. vez confirman más. De hecho, apenas hace una semana en Guanajuato hubo 2 casos prácticamente consecutivos, el 22 y el 27, una semana de diferencia en la misma circunstancia, Ujú. policías asesinados al salir de su domicilio rumbo al trabajo. Sí, o Entonces, sea, si es una sumamos tendencia esas que dos debería de estarse cantidades, atendiendo para que el policía, imagínate Pascal, si el policía no tiene la seguridad personal, ¿cómo puede brindarnos a no, pues no. nosotros cualquier ayuda? Si sumamos esas dos cantidades que nos diste, 180 y 55, ya es más del 10%. O sea, más de 10% de los asesinados de 2017 para acá, en su casa, cerca de su casa o en el camino de su casa a la base. Exactamente. Más grave aún, Pascal, 131 al menos de los reportados en la prensa fueron asesinados en presencia de o junto con un familiar, incluyendo bebés. Hay un caso en Guanajuato que matan a un ministerial que estaba con su bebé de 1 año en el parque enfrente de su casa, van ahí, lo matan a él y lo matan al bebé. 131 casos de policías asesinados con o en presencia de familiares. Qué terrible. Normalmente, creo que tenemos un grave problema como sociedad, porque normalmente cuando se escucha el asesinato de un policía, la primera reacción es decir, pues quién sabe en qué estaría metido, era cómplice de los delincuentes, es decir, ni siquiera se les da el beneficio de la duda de que estuvieron cumpliendo con su trabajo en el momento de morir. Sí, es la crítica más común, Pascal, pero mira, analizando, hasta ahorita llevo análisis de 2.506
muertes, incluyendo la de Raquel Segura ayer en Tamaulipas. Y afortunadamente la difusión que se hizo a partir del artículo que me publicaste ahí en Excelsior hace 2 semanas, he tenido mucha retroalimentación de los policías y me han corregido las notas de prensa. La cobertura que se da precisamente es muy sesgada por el hecho de que se opina que el policía está metido en malos pasos. Y cuando analizamos la información de los policías, la historia detrás del asesinato, nos damos cuenta que en realidad en los estados donde matan más policías es porque el policía está presentando una resistencia. Ya podemos entrar al debate si la resistencia es porque colaboran con un grupo y se enfrentan a otro, pero el policía está presentando una resistencia al crimen organizado. Y eso es lo que no estamos considerando, que muchos policías realmente tienen vocación de servicio, y esos policías que están matando en sus domicilios, cuando van a trabajar, cuando salen, hay policías que los han matado literalmente a una cuadra de la base saliendo de turno. Oye, Daniel, por lo que acabas de comentar, te pregunto, ¿cuáles son los estados donde más asesinan policías? El estado donde más asesinatos ha habido ha sido Guanajuato. Hasta el momento tengo registrados 295 homicidios, seguido por Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla y Ciudad de México. Ese es el top 10. Nada más hay que considerar, Pascal, que estoy considerando dónde se reporta la muerte. No necesariamente los policías pertenecen a ese estado. Claro. Aunque en el caso de Guanajuato, pues la mayoría son estatales y municipales, ¿no? En el caso de Ciudad de México está en el top 10, pero hay muchos policías que están haciendo labores en Ciudad de México y son asesinados. O, un caso muy curioso, policías que viven en Ciudad de México, pero trabajan en el Estado de México y viceversa. Sí. Entiendo. Entonces ahí es donde se inflan esos números en estas dos entidades. Oye, y en el caso contrario, hay algunos estados donde los policías pues estén más seguros en la realización de su trabajo. Pues sí, por ejemplo, en el caso de Campeche, apenas se registró un homicidio, Aguascalientes con 3, Yucatán con 5, es los de hasta abajo. El top 5 serían Hidalgo, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Campeche en último lugar. Pero aquí hay algo muy importante, Pascal, que hablando del riesgo de que los maten fuera de servicio, haciendo un cálculo sobre el estado de fuerza por estado, Tabasco es el estado donde a los policías los matan más fuera de servicio, estando francos, ¿no? Sí. Y en Zacatecas es el estado donde tienes más probabilidad de que te maten por ser policía. Estando franco en servicio, a los policías de Zacatecas duplican el riesgo de ser asesinados que los de Guanajuato. Y Sí. eso es gravísimo, porque cuando se diseña las partidas presupuestales de protección personal, pues no se considera qué necesita el policía para poder hacer el trabajo que se le encarga, ¿no? Claro, ahora estos más de 2,000 asesinatos nos dicen que, digamos, para el número, no tengo ahora claro cuántos policías hay en el país, pero pues es altísimo el porcentaje, ¿no? Es mucho más alto que otros estados, y el gran problema que yo he tenido, Pascal, y yo estoy proponiendo una tasa de riesgo, es que no tenemos cifras oficiales de los estados de fuerza que podamos referenciar para todo un estudio. Ajá. Porque cuando se hacen los informes semanales se presentan cifras, y esas cifras las presentan por estado, y el estado da una cifra que dice tengo 2,000 policías, pero la Sedena me dice que tengo 2,400, sí, pero el secretario me dice que tengo 2,025. Entonces, esa incertidumbre que tenemos nosotros también, porque la secrecía con la que se manejan los datos nos impide de verdad poner cifras o datos duros para el análisis, y es por eso que Causa en Común inició un trabajo como este. Yo estoy tratando de replicarlo desde otra perspectiva. Tenemos que recurrir al análisis hemerográfico, y eso pues nos habla del poco o nulo interés que hay oficialmente para garantizar la seguridad del ciudadano que está uniformado protegiendo a la ciudadanía. Me queda un minuto, Daniel, pero por los datos que me das, la tasa de homicidio de policías es mucho mayor a la de población en general, ¿no? Sí, definitivamente en algunos estados, particularmente en lo que son Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Sonora, el policía vive un riesgo mucho más elevado que un ciudadano normal. Y hay dos puntos. El año pasado se asignaron 2,700 millones de pesos para los 50 municipios con más homicidios del país.
Ujú. pero esos 50 homicidios son homicidios civiles. No se consideró si los policías en esos municipios requieren mayor o menor protección que otros. Y finalmente, Pascal, aprovechando el espacio, hay que mencionar que hay también suicidios. Hasta el momento tengo registrados 90 suicidios, con Chihuahua encabezando con 14, Veracruz con 10, y el caso de Veracruz, pues se han suicidado en instalaciones, que eso llama mucho la atención. Claro. Y en el caso de Chihuahua, recientemente se anunció un apoyo psicológico para los policías que muestra que sí se está atendiendo ese problema. Pues Daniel, te agradezco mucho poder conversar contigo sobre este tema muy relevante. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Pascal, muy buen día.